digestiva, tenemos que tener en cuenta dos cosas muy importantes. Si estamos ante una hemorragia digestiva alta o ante una hemorragia digestiva baja, ¿no? ¿Cuáles son? Para eso tenemos que recordar un poco de anatomía y tenemos que recordarnos dónde está el ángulo de Treitz. ¿Para qué nos sirve encontrar este ángulo de Treitz? Este ángulo de Treitz es donde termina el duodeno y empieza lo que es el yeyuno. ¿Para qué nos sirve? Porque esta va a ser nuestra referencia anatómica, ¿no? Todo lo que está por encima de este ángulo de Treitz, quiere decir duodeno, estómago, esófago, va a ser hemorragia digestiva alta. Todo por debajo de este ángulo de Treitz es hemorragia digestiva baja. Muy bien, entonces hay que tener en cuenta muy bien eso. Hablemos de lo que es la hemorragia digestiva alta. ¿Cuáles son las causas? Hay varias causas, pero vamos a simplificar unas cuantas y las principales. Entonces, vean, primero va a ser gastritis o duodenitis, o sea, por úlceras, o como quieran llamarles, úlceras gástricas o duodenales. Esa es la principal causa. Y si ustedes recuerdan, había un agente etiológico principal que producía las úlceras, que era el Helicobacter pylori, ¿no? Esa es la principal causa. La siguiente causa es una esófago-gastritis, pero estas van a ser producidas por, o sea, van a ser varices esofágicas o gástricas, ¿no? Producto de una hipertensión portal, ¿no? Producto de una hipertensión portal. O sea, ¿a qué se refiere eso? Varices esofágicas. Entonces vamos para hacer recuerdo nomás, vamos a dibujar el tubo digestivo. Aquí vamos a dibujar lo que es el riñón. ¿Cierto? Este es el hígado, ¿no? El hígado. Y vemos aquí lo que son los vasos sanguíneos, ¿no? ¿Qué vena llega al hígado? Vena porta. Vena porta, ¿de dónde recoge la sangre? De todo lo que es el intestino. Todo lo que es el intestino. O sea, lleva los nutrientes. Todos los nutrientes va a pasar para luego convertirse, o la salida del líquido se convierte en vena cava inferior. ¿Estamos de acuerdo? O sea, toda la sangre de aquí abajo tiene que llegar como un filtro por el hígado, ¿no? Y luego pasar por la vena cava inferior y llegar a lo que es el corazón. No hay otro paso más. Entonces, ¿qué pasa si el hígado sufre un daño? Principalmente un daño por una cirrosis. ¿Qué se hace? Se fibrosa, ¿no? Hay fibrosis. ¿Será que va a pasar esta sangre normalmente? No. ¿Va a llegar la sangre? ¿Va a ir un paso? No, ¿no es? ¿Qué es lo que sucede? Como hay una fibrosis, entonces esta vena porta va a buscar otro espacio, o sea, otro camino para que pueda llegar aquí. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a buscar venas que van a ir por aquí. Y estas venas van a llegar aquí. O sea, ¿por qué? Porque hay un daño hepático, ¿no? Porque era la vena porta era la que llegaba y se convirtió en vena cava. Pero aquí hay un daño, entonces busca otro camino. Entonces, al buscar otro camino, las venas del esófago se van a dilatar y van a formar lo que son las varices. Estas varices pueden sangrar y van a producir también una hemorragia digestiva. ¿Se entiende? Sí. Muy bien.
También hay, miren, gastropatías, una esofagitis, gastritis erosiva o duodenitis, el síndrome de Mayo-Weiss. ¿Alguien de ustedes ha escuchado el síndrome de Mayo-Weiss? ¿Nunca? Cuando hay un aumento de la presión intraabdominal del estómago, hay una fuerza. Y eso se produce por los vómitos, algunos vómitos explosivos. Generalmente cuando uno pues, va a tomar o beber, lanza los vómitos explosivos. Pueden dañar las mucosas del recubrimiento. Entonces ahí se forma lo que es el síndrome de Mayo-Weiss, ¿no? Y luego angiodisplasias y lesiones por pólipos o en la lesión de diafragma, que son lesiones vasculares. Entonces son las principales causas que pueden producir una hemorragia digestiva alta. ¿Bien? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber cómo es hemorragia digestiva alta y cómo es hemorragia digestiva baja? Por la sintomatología que nos va a dar el caso. ¿Cuáles son? Miren, uno, tenemos que saber qué es hematemesis. La hematemesis es el vómito de sangre fresca o restos hemáticos digeridos. Dicen pozos de café que sugiere hemorragia digestiva alta, pero hay que descartar origen respiratorio como hemoptisis o de una patología de otorrinolaringología, ¿no? Tratándose de sangre deglutida. Puede ser que esté sangrando la nariz y nosotros nos traguemos esa sangre y luego vomitemos. O sea, eso dice, hay que descartar que no tenga un origen respiratorio, como la hemoptisis. ¿Qué es la hemoptisis? Tos con sangre, ¿no? La expulsión de sangre por la boca, pero que viene del árbol respiratorio. Un ejemplo, la tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Hay que descartar eso. Pero ¿qué es la hematemesis? En realidad son vómitos de sangre roja rutilante que vienen del tubo digestivo, o sea, de aquí, del tubo digestivo. Entonces son vómitos de sangre que viene, sangre fresca, roja. Puede ser con restos de alimentos. Eso es la hematemesis. La hemoptisis es igual la salida del vómito con sangre, pero que viene de árbol respiratorio. ¿Qué es la melena? Melena, recuerda. Heces negras, brillantes, dice, pastosas, pegajosas, malolientes, dice, ¿no? Como el petróleo, ¿no? Sugiere hemorragia digestiva alta, dice, sugiere hemorragia digestiva alta o hemorragia digestiva baja con un tránsito lento. Entonces, esto todavía vamos a dejarlo para que luego me entiendan. Dice, ¿no? Pues para que se produzca la sangre, dice, para que tenga este color negro, dice, la sangre debe haber permanecido al menos 8 horas en el tubo digestivo. O sea, para tener este color, tiene que estar la sangre en el tubo digestivo 8 horas. Hay que descartar ingestas de regaliz, morcilla, calamares, en su tinta, sales de bismuto, tratamiento con hierro, que tienen las heces. O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener estas heces de este color, o sea, vamos a hacer caca de este color, de color negras, alquitranadas, así de ya alquitranadas. Producto de una hemorragia digestiva alta. O sea, ¿qué quiere decir? Que ha sangrado una varice o que ha sangrado una úlcera, y como es pues alto, entonces tarda pues en bajar, no todo el intestino delgado, va a llegar a colon y luego va a salir y eliminarse por el recto. O sea, tarda. Entonces, en todo este trayecto tarda por lo menos unas 6-8 horas y se vuelve
vuelven de este color, que se llama melenas. Por eso dice, o sea, las melenas son sugestivas de hemorragia digestiva alta. Hemorragia digestiva alta. Ahora, la sangre, la hematemesis también es hemorragia digestiva alta. Si tenemos estos dos, es una hemorragia digestiva alta. Será una úlcera, será una varices, una esofagitis, debe ser algo. ¿Y solo uno, doctor? ¿Y solo uno también puede considerar? ¿Cómo solo uno? Porque para decir que uno tiene que... Ya, pero esperen, todavía, para que me entiendan. Oye, vamos a llegar ahí todavía. ¿Se entiende? ¿No ve esto? O sea, si tenemos estos dos, es hemorragia digestiva alta. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Ahora, aquí dice O, O hemorragia digestiva baja, dice, con tránsito lento. ¿Qué pasa en este caso? Con un tránsito lento. Dice que la sangre tiene que estar en el tubo digestivo 6-8 horas. ¿Qué pasa si ha sangrado el colon? Pero el colon ascendente. Ha sangrado el colon ascendente. Pero tiene un tránsito lento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A las 12 horas el paciente hace deposiciones negras, alquitranadas. Entonces dice, ocha, ¿qué ha pasado? Tienes melenas. Entonces tú dices, es una hemorragia digestiva alta. Pero dice, puede ser hemorragia digestiva baja. También puede ser, pero si es que existiera un tránsito intestinal lento. A eso se refiere. ¿No? ¿Ahora qué puede ser? Un pólipo, o cáncer, o alguna otra patología. Muy bien. Pero la hemorragia digestiva alta se acompaña de estas dos: hematemesis y melenas. Muy bien. ¿Se entiende, no ve? Ahora, ¿alguna otra duda? Nada. Entonces vamos. Ahora, hematoquesia. ¿Qué es hematoquesia? Dice, heces sanguinolentas, ¿no? Sugiere hemorragia digestiva baja y hemorragia digestiva alta, con tránsitos rápidos. Hemorragia digestiva alta con tránsitos rápidos. En este caso hay que tener especial cuidado porque puede indicar pérdida importante de sangre de más de 1 litro en al menos 1 hora. Entonces, hematoquesia es sangre roja rutilante. Hematoquesia. Esta hematoquesia, ¿en qué se va a presentar más? ¿En hemorragia digestiva alta o baja? Baja. Eso, muy bien, baja. Porque aquí, digamos, si sangra aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya está eliminándose y es roja, pues. No ha permanecido más tiempo. ¿No? Por eso, es como aquí, ¿no? Aquí sangra y elimina. Sangre roja. Aquí, sangre roja, baja. ¿No? Ahora dice, puede ser alta. Puede ser alta. Si es que hay un sangrado profuso y masivo. O sea, donde haya puesto un tránsito muy rápido. ¿No? Haya muy rápido y evidentemente no va a haber ese tiempo que tú estimas y vas a eliminar sangre. Pero es raro. Lo mismo que las melenas. Es raro. ¿No? ¿Cuándo se presenta? Cuando hay un tránsito muy acelerado, hay una hemorragia digestiva masiva. Muy bien. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Ahora, rectorragia. Sangre roja por el ano indica hemorragia digestiva baja, principalmente de recto y de colon, sin descartar que pueda prevenir de tramos más proximales y de sangrado intenso y el tránsito muy rápido. Generalmente la rectorragia es generalmente el recto. ¿Cuáles son las causas? Pueden ser hemorroides,
puede ser fisuras, ¿no? Que generalmente se van a expresar sangre. Uno hace deposiciones como chisguete. Entonces ahí es una rectorragia y dice, no, debe ser una hemorroide interna o externa o una fisura anal, ¿no? Muy bien, ¿se entiende? Ya, hay que tener en cuenta estos términos, muy bien, para ubicarlo bien. Van a ir haciendo la lista, por favor, ya, antes que nos olvidemos. Origen potencial del sangrado, dice, ¿no? Origen potencial del sangrado, o sea, cuando es un sangrado masivo. Miren, varices, dice, ¿no? Varices o gastropatía hipertensiva portal. O sea, a esto, esta cirrosis va a crear una hipertensión portal. ¿Qué quiere decir hipertensión portal? Esta es la vena porta. Como no llega sangre, no pasa, entonces crea una hipertensión portal. Porque hay un aumento de la presión. Si quieres ir, no hay. Entonces crea un aumento de presión que va a producir lo que son las varices. Pero puede producir otras sintomatologías. Puede producir asitis, pues, ¿no? Los pacientes llegan con asitis, edema de miembros inferiores que llaman el síndrome asítico edematoso, ¿no? Producto de la cirrosis, ¿no? De la cirrosis. No, ahí está. Tiene que haber enfermedad hepática o abuso de alcohol. Puede existir fístulas aortoentéricas, ¿no? Producto de aneurismas, ¿no? Angiodisplasia en enfermedad renal, estenosis aórtica y telangiectasia, ¿no? Enfermedad osteopéctica, producto del Helicobacter pylori, el uso de AINES, igual, ¿no? Hay pacientes principalmente que son pacientes con artritis reumatoidea, todos ellos consumen bastantes AINES. Y recuerden, los AINES son gastrolesivos, entonces pueden dañar lo que es la mucosa gástrica. O malignidad, fumar, abuso de alcohol o infecciones del Helicobacter pylori, ¿no? Úlcera marginal en sitios de anastomosis. Ahora, miren, si nosotros pensamos en una úlcera péptica, los pacientes ¿con qué van a venir? Dolor en el ligacho del cuadrante superior derecho. Úlcera esofágica con odinofagia, reflujo gastroesofágico y disfagia. El síndrome de Mayer-Weiss, emesis, vómitos, arcadas y tos antes de la hematemesis. Hemorragia varicial, dice, ¿no? Hemorragia varicial por una hipertensión portal. Si tienen estos pacientes, la mayoría de estos pacientes por hemorragia varicial, por varices, tienen pues cirrosis hepática. ¿Qué vamos a encontrar? Ictericia, ¿no? Debilidad, fatiga, anorexia, distensión abdominal por la asitis. Malignidad, disfagia, saciedad precoz, pérdida no voluntaria del peso, caquexia, realmente por tumores, ¿no? Doctor, ¿qué arcadas? Arcadas, náuseas. Bueno, esto vamos a ir. Sí. Miren, al examen físico. Entonces, nosotros tenemos que ver en el examen físico desde el momento que ingresa, ¿no? y tomando lo que son los signos vitales, ¿no? Por eso dice signos vitales. Esto es muy importante porque las hemorragias digestivas altas son las más agresivas y las que pueden llegar a comprometer la vida si ustedes no hacen un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Fallecen los pacientes. En cambio, en una hemorragia digestiva baja cede tranquilamente, pero las altas son complicadas, muy complicadas de manejar. Tienen que tomar muy bien lo que son los signos vitales. Por eso los signos vitales. ¿Cuál será, de estos signos vitales, cuál será el primero que se va a alterar? Frecuencia cardíaca. ¿Qué dice? ¿También? ¿Qué dice su compañero? Fiebre. Estamos. ¿Qué es lo que va a ocurrir en pérdida sanguínea? Aumenta la frecuencia Va a llegar el paciente en un shock, pues, ¿no?
en un shock hipovolémico. ¿Qué es shock? Sangue. Shock se define en dos palabras. Hipotensión arterial. Eso es shock. Si es shock, hipotensión arterial, eso es nada más. Entonces, hay un shock hipovolémico, una hipotensión arterial. ¿Por qué? Porque hay pérdida de sangre. Entonces, ¿cuál va a ser la primera repercusión? O sea, ¿cuál va a ser el primer signo que se va a alterar? La frecuencia cardíaca. No es la presión arterial. Uno pensará la presión arterial. No, la frecuencia cardíaca es la primera que se va a alterar. Va a empezar a tener el paciente de manera compensatoria taquicardia. La presión va a estar normal, va a empezar a tener taquicardia. ¿No? Va a llegar a 110, 120. Cuando ya el corazón se va a cansar, recién se va el otro medio de compensación es la presión arterial. ¿No? Entonces, luego, miren, vamos a el examen físico, vamos a ver signos de hipovolemia, inestabilidad hemodinámica, pero de acuerdo a cuánto es la pérdida de sangre que hemos tenido del paciente. Miren, si es media moderada, hay una pérdida de volumen sanguíneo menos del 10%, ¿no? Menos del 10%. Donde no hay una inestabilidad, los pacientes están tranquilos, signos vitales normales. Si es severa, ¿qué quiere decir? Que hay una pérdida sanguínea que es entre el 15 y 30%. En estos pacientes va a haber una hipotensión ortostática. Miren, va a tener taquicardia en reposo. La tensión arterial va a disminuir menos de 20 miligramos de mercurio y la frecuencia cardíaca se aumenta 20 latidos por minuto. Y si la frecuencia si es un sangrado masivo que es muy grave, hay una pérdida de volumen mayor del 40%. ¿No? Entonces hay que tener en cuenta muy bien esto. ¿Qué estudios vamos a pedir? Bueno, miren, vamos a pedir lo que es el hemograma completo. ¿Para qué? ¿Para qué pedimos el hemograma? Para que nos dé el recuento de lo que es la hemoglobina, el hematocrito, para hacer una tipificación de los grupos, ¿no? El grupo sanguíneo, el tipo, ¿no? Y hacer reserva de sangre. Podemos pedir pruebas hepáticas si es que estamos sospechando en pacientes con una cirrosis. No, aquí encontraremos alteradas las transaminasas, bilirrubinas, una función renal si es que el paciente no ha entrado en una insuficiencia renal aguda por hipotensión, por hipovolemia. Pruebas de coagulación, debemos pedir electrocardiograma y enzimas cardíacas si existe riesgo de infarto agudo del miocardio, ¿no? En adultos mayores o en historia de enfermedades coronarias o pacientes asintomáticos o sintomáticos con dolor precordial y disco. Dentro de los laboratorios, vean, la hemoglobina inicial es la habitual del paciente, ¿no? Vamos a encontrar de 12 a 24 horas la disminución de los valores reales. También puede haber la sobrehidratación que nos va a dar una hemoglobina falsa, ¿no? Tenemos que monitorear siempre al paciente y pedir una hemoglobina cada 2 o 8 horas, según la gravedad. Y principalmente la transfusión sanguínea, ¿no? Ahora, vamos a... ¿Cuáles van a ser los estudios de diagnóstico? Esto es muy fácil. A todo paciente con una hemorragia digestiva alta debe pedirse una endoscopia. Una endoscopia digestiva alta, ¿no? O video endoscopia veda también, ¿no? Dice modalidad diagnóstica de elección para la hemorragia digestiva, ¿no? Superior a, ¿no? Tiene alta sensibilidad y especificidad. Nos va a dar la localización y la identificación de la lesión, ¿no? Identificada la lesión puede lograrse en hemostasia aguda. O sea, la hemorragia digestiva nos va a dar el diagnóstico y nos va a hacer también el tratamiento.
en algunas situaciones, o en la mayoría. Por ejemplo, si son varices esofágicas, ¿qué van a hacer? Van a ser ligaduras de esas varices. Si es una úlcera sangrante, se va a hacer una electrocoagulación, ¿no? Por eso dice, identifica la lesión y puede llegar a hacer una hemostasia, prevenir hemorragias recurrentes, ¿no? Se recomienda la endoscopía temprana dentro de las 24 horas para la mayoría de los pacientes con hemorragia congestiva, hemorragia aguda, ¿no? Entonces, dentro de las 24 horas. Hay muchos problemas médicos legales en este tipo de pacientes por el retraso. A veces uno dice, no, tenemos que estabilizar al paciente. Entonces, por ese motivo hay retrasos. ¿Qué vamos a encontrar en la endoscopía digestiva alta? Hay una clasificación. Esta clasificación de Forret es para úlceras gástricas. ¿Qué dice? Miren, divide el sangrado en activo, reciente y sin sangrado. Activo, reciente y sin sangrado. Y les da el tipo, miren, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El activo tipo 1 se divide en A y B. El A dice activo A. No, 1A es en Y o en chorro. Miren, este es el resangrado, el porcentaje de resangrado. Puede volver a sangrar en un 90%. Tienen que acordarse de esto porque esto es realizable. Miren, el activo, desde el 1B es en napa, o sea, babeante, ¿no? Puede haber un resangrado un 20 a 30%. El reciente, el 2A, que es un vaso visible no sangrante, puede haber un resangrado 30 a 51%. El 2B hay un coágulo rojo adherido, probabilidad de resangrado 25 al 41%. 2C hay un fondo serosemático y resangrado de 0 a 5%. Y sin sangrado, que es la cuestión del tipo 3, lesión limpia y sin estigma. O sea, no vamos a encontrar ningún sangrado. Ahora, sin sangrado, o sea, un paciente que ha venido con venenas, ustedes sospechaban de una hemorragia digestiva alta. Le hacemos una endoscopía y no hay nada. No hay. ¿Por qué? El epitelio de la mucosa gástrica se regenera al tercer día, cuarto, quinto día. O sea, tiene una rápida regeneración. Entonces, puede ser que haya un sangrado, pero ya se ha regenerado. No, por eso dice sin sangrado. Y es limpia, no sin estigma, no hay nada. Entonces, vamos a ir viendo, miren, algunas fotos. Este es el activo, el de Forret, ¿no? El 1A. Vean, miren, esta es la pared gástrica y vean, miren cómo hay el sangrado. En jet, dice, ¿no ven? Miren, es un vaso. Miren, una úlcera y el sangrado. Vamos, el 1B. Sangrado activo en napa, dice, napa, en babeo. Solo hay sangrado, o sea, no se encuentra en el área del sangrado, pero va chorreando así, cambiando, ¿no? Ahí se le tiene que hacer una electrocoagulación. Y si no, ¿saben qué es electrocoagulación? ¿Lo ven? ¿O no? Es como un lapicero que uno aprieta, va quemando. Ahora, y si no funciona eso, se utiliza, se inyecta adrenalina. La adrenalina es un vasoconstrictor, ¿no? Se va inyectando alrededor de la herida adrenalina para que eso haga una vasoconstricción y deje también después. Miren, aquí va, ¿no? El tipo 2A, que es un sangrado reciente con un vaso visible no sangrante. Miren, ahí está el vaso. Miren, aquí está el vaso, pero no está sangrando. Vaso visible.
El 2B, ahí está, dice un sangrado dentro de lo que es la clasificación de sangrado reciente, pero con un coágulo adherido. Ahí está el coágulo adherido. Ya no hay sangrado. El 3C, un sangrado reciente con un fondo ulceroso mate. Como una úlcera y ahí un fondo mate. Luego el 3, limpia, sin estigmas de sangrado. Miren, no hay. Entonces, para esto, nosotros tenemos que hacer un buen triaje. O sea, triaje es saber seleccionar. ¿Dónde va a ir este paciente? El paciente, si va a ir a internarse, va a ir a una sala de terapia intensiva, o hasta puedes hacer un tratamiento ambulatorio, ¿no? Si tú tienes una baja sospecha de que este paciente pueda sangrar o esté sangrando, ¿no? Mire, dice, paciente de bajo riesgo, ¿no? Una sala de observación general, o puede ser un tratamiento ambulatorio. De acuerdo a la hemorragia también, miren, puede pasar a sala de terapia intermedia, UCI, todo paciente con inestabilidad hemodinámica, paciente que esté haciendo shock, ¿no? Una hipotensión, o paciente con un sangrado activo, ¿no? Estos tienen que realizar una monitorización continua de la presión arterial, hacer un electrocardiograma y también medición de oxígeno, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a dar como soporte general? Oxígeno, nada por vía oral. Tenemos que aquí hacer 2 vías venosas, canalizar, ¿no? Y la transfusión de líquido. A chorro, sin importar, metele a chorro. Pacientes, por ejemplo, con un embarazo ectópico igual, a chorro, 2 sueros, 3 sueros. Es mejor que el paciente se encharque, dice que esté lleno de líquido, a que luego esté con una hipotensión. Porque estos pacientes rápidamente llegan a ser